La enseñanza que estamos viendo se titula Los 5 ministerios. Amén. Y quisiera un voluntario, quisiera un recuento rapidito de lo que hemos venido hablando, lo que estuvimos hablando la clase pasada. A ver, ¿quién? Y si no hay voluntario, yo voy a decir, hermana, hermano. Amén. Amén. Que los 5 ministerios están para edificar la iglesia. Amén. Que se dice que el profético y el apostólico no están activos ahorita, pero si le quitamos 2 dedos a la mano de Dios, ¿cómo nos va a agarrar? ¿Cómo nos va a proteger? Amén. ¿Qué es el ministerio? Servir. Hacer un servicio. Entonces, habíamos hablado que el ministerio es un servicio, es un oficio o trabajo asignado por el Señor Jesucristo. Amén. Es un llamado de parte de Dios. Lo que es el ministerio lo da el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Con un propósito, con una asignación de parte de Dios para una asignación específica a través de los 5 ministerios. Entonces está claro que los 5 ministerios lo da es el Señor Jesucristo, porque los dones los da es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero en este caso nosotros estamos hablando de los ministerios que son dados por el Señor Jesucristo. Amén. 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 Y que no es para el que quiere ni para el que corre, sino para el que el Señor tenga misericordia. Todos tenemos dones, todos tenemos talento. Y quizás algunos de los que están aquí tienen un llamado específico y aún no han descubierto cuál es ese llamado. Pero para eso estamos aquí, amén. Para eso el Señor está edificando su palabra a través de los 5 ministerios, para instruir y enseñar al pueblo. Hablábamos también que hay mucha controversia en este tiempo, que dice que los 5 ministerios no todos están vigentes, como lo es el apostolado y el ministerio profético. Amén. Y esas son una de las causas del cual el enemigo está ministrando para cortar el fluir y la bendición de Dios al pueblo de Dios. También estuvimos estudiando que los 5 ministerios es comparado con la mano, con los dedos de la mano. Amén. Vemos acá que nuestra mano tiene 5 dedos y los ministerios son 5, que es el apóstol, el profeta, se compara con este dedo, así te dice el Señor. El evangelista, que es el dedo del medio, que es el dedo más largo, porque es el que está siempre afuera, en la calle, viajando, alcanzando las almas. El pastorado, amén, que es el anillo, acá en este dedo es donde va el anillo de compromiso, porque el pastor se casa con el Señor. Está más adentro en la iglesia que afuera. Y el maestro, el dedo meñique, es comparado, amén, porque si vemos este dedo puede penetrar acá al oído, puede penetrar en lo profundo, es el que escudriña, el que siempre está investigando, nadando para traer palabra. Amén. Entonces estuvimos leyendo Efesios capítulo 4 versículo 12, versículo 11 al 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Así es que nuestro Señor Jesucristo es el que constituyó los 5 ministerios para perfeccionar a su iglesia, para edificar a su iglesia. Y quedamos en que muchos ministerios el enemigo los quiere cortar.
quiere hacer abortar. Muchos ministerios, el enemigo quiere atrasarlos. Pero yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que a partir de este tiempo los ministerios se levantan y los ministerios se activan en esta casa. Amén. En el nombre de Jesús. Hablábamos que muchos cristianos desean ver la mano de Dios obrando en sus vidas, pero algunos no aceptan los 5 ministerios. Unos no aceptan, solo aceptan 3, los otros 2 le imputan el dedo. Al apostólico muchos le han imputado el dedo de la mano, y eso es lo que busca el enemigo. Cuando un rey iba a la guerra y lo atrapaban, ¿qué hacían? Le cortaban el dedo pulgar que se llama ¿cierto? Sí. El dedo pulgar. ¿Para qué? Para que no agarrara la espada. Le cortaban el dedo gordo del pie para que no caminara, para que no avanzara. Y eso es lo que el enemigo anda buscando en este tiempo. Imputar, amputar, cortar. Quiere amputar los ministerios, quiere cortar los ministerios para que la iglesia no fluya. Y veamos un pasaje en Hechos. Hechos capítulo 28. Versículo 2. Donde el apóstol Pablo llega a la isla de Malta. Ellos naufragaron en esa isla, y dice así Hechos capítulo 2. Dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente ese hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o se cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Amén. Vemos este pasaje del capítulo 28 del libro de Hechos, donde habla, donde ellos naufragaron, donde venía una tripulación, donde habían varios detenidos, habían varios presos, y entre esos el apóstol Pablo, y naufragaron y cayeron ahí en esa isla. Pero déjame
decirte que nada sucede por casualidad. Dios tenía un propósito con el apóstol Pablo para llegar a esa isla. Y todo lo permite Dios para algo en la vida. Y dice que cuando llegaron ahí, llegaron todos mojados. Había frío. Y los de esa región los recibieron. Y dice que Pablo fue a buscar ramas secas para hacer una hoguera, para encender un fuego, para abrigarse del calor, para que la ropa se le secara, para entrar en calor porque había frío. Las ramas secas representan al pueblo de Dios que necesita ser metido en el fuego de Dios. El pueblo de Dios necesitamos un avivamiento. Y el avivamiento viene a partir de la mano de Dios, a partir de los 5 ministerios que Dios ha constituido. Entonces vemos que las ramas secas espiritualmente aquí está representando al pueblo de Dios. El fuego representa el mover glorioso del Espíritu Santo de Dios. La iglesia necesita al Espíritu Santo de Dios para entrar en ese movimiento continuo. Por eso cuán importante es estar sumergido en la presencia del Santo Espíritu de Dios. De tener una comunión, una intimidad, una entrega a diaria con nuestro Señor Jesucristo, con la palabra encarnada, con la palabra viva que es Cristo Jesús y con el Espíritu Santo. La mano representa los 5 ministerios. Vemos que Pablo, cuando fue a tomar esa rama seca para echarla en el fuego, dice que se le prendió una víbora en la mano. La víbora representa al enemigo, las potestades que se oponen al mover espiritual. El por qué hablan en lenguas, el por qué danzan, por qué hacen esto. Representan aquellos que son religiosos, aquellos que se oponen al mover del Espíritu Santo de Dios. Y representa también en este tiempo a los ministros que llevan al pueblo a extraviarse por no llevarlo al fuego y a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Cuando un gran avivamiento está sobre el pueblo de Dios, el enemigo se levanta en contra de los ministros. Ahora hago yo aquí una pregunta. ¿Quién introdujo las ramas secas dentro del fuego? Pablo, el apóstol Pablo. ¿Pero a través de qué o con qué? Con la mano. Necesitó la mano para introducir las ramas secas. Estoy dando este ejemplo porque aquí fue donde quedamos la semana pasada, lo que anotaron, que estábamos hablando del significado del número 5, que es un número simbólico, el cual representa la mano de Dios. Y vemos aquí al apóstol Pablo
a través de su mano, representando los 5 ministerios que introducen al pueblo de Dios al gran avivamiento. ¿Quién lanzó a la víbora en el fuego? La mano. Los 5 ministerios establecidos por nuestro Señor Jesucristo, que tiene el poder para vencer a todas las víboras que se opongan al gran avivamiento en nuestras vidas. Salmo 144:1 dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Amén. Amén. Entonces, cuán importante es en que en una iglesia se preparen y se levanten los 5 ministerios. Cuán importante es el ministerio apostólico. Cuán importante es el ministerio profético. Recordemos que antes de entrar al lugar santo, en el tabernáculo existían 5 columnas, los cuales representan los 5 ministerios. Otro ejemplo que estoy dando acerca del número 5. Amén. Que representa los 5 ministerios. Es por medio de los 5 ministerios que podemos llevar al pueblo de Dios a la presencia del Altísimo. ¿Qué había dentro del lugar santo? Pregunto. Adoradores. ¿Qué había dentro del lugar santo? El arca. Se encontraba el candelero. Anoten, por favor. Los domingos son cultos de enseñanza a las 6 de la tarde y todos debemos traer un cuaderno para anotar. Dentro del lugar santo se encontraba el candelero, que es tipología del Espíritu Santo de Dios, el cual nos enseña todas las cosas mediante la luz que es Cristo, mediante la palabra encarnada. Dice la palabra que lumbrera es a nuestros pies la palabra de Dios, que la palabra es luz al mundo, luz a las tinieblas, el cual nos enseña todas las cosas a través del Santo Espíritu de Dios. La mesa de los panes de la proposición también estaba dentro del lugar santo y eran 5 artículos. La mesa de los panes de la proposición, que espiritualmente representa la comunión y amistad con Cristo. Tenemos que volvernos amigos, volver a ser amigos de Cristo, volvernos a Él, porque alejado de Él no somos nada. Alejado de Cristo estamos perdidos. El altar de incienso. El altar de incienso significa adoración a nuestro Salvador. Por medio de la intercesión, la alabanza y la adoración, tenemos esa comunión íntima
con nuestro Padre amado. Y ningún cristiano puede entrar a este maravilloso lugar santo si no es por medio de ¿quién? De los 5 ministerios que Jesucristo ha establecido. A través de hombres y mujeres llamados por Dios en el ministerio, en los 5 ministerios, que Dios levanta para levantar a un pueblo a un avivamiento. ¿A través de qué? A través de la palabra, de la enseñanza que trae un apóstol, que trae un profeta, que trae un maestro, que trae un evangelista en el altar de Dios para impartir a un pueblo. Entonces vemos aquí una analogía o un simbolismo que además que el dedo pulgar es el que le impregna fuerza a la mano derecha. Un guerrero sin el dedo pulgar no puede ir a la batalla. Lo que hablábamos ahorita. Un guerrero sin su dedo pulgar, su espada puede ser desactivada con facilidad. En el ministerio apostólico establecido por Jesucristo, el que es el que imparte fuerza y poder por medio de la administración del Santo Espíritu de Dios a la iglesia de Jesucristo. Un ejemplo podemos encontrar en la Biblia de un rey que se llamaba Adonibeset. Dice la historia que Adonibeset le cortaba, cuando salía a la guerra y capturaba a los reyes, le cortaba los dedos pulgares de la mano y de los pies. ¿Y qué hizo Adonibeset con los 60 reyes? Dice que le cortó los pulgares de sus manos y sus pies. Perdieron la fuerza para enfrentarse a los enemigos y les imposibilitaba tomar la espada. ¿Qué representa la espada espiritualmente? La palabra de Dios. ¿Qué quiere el enemigo? Amputar los dedos, cortar los ministerios, para que la palabra de Dios no sea transmitida a través de la unción apostólica, a través de la unción profética que Dios quiere desatar a su iglesia. ¿Y cuál fue el resultado? Cuando le cortaron esos dedos, dicen que recogían las migajas debajo de las mesas. Y así le ha pasado a la iglesia actualmente. Se ha dejado cortar el ministerio apostólico y durante mucho tiempo ha estado recogiendo las migajas que se caen de la mesa de la sociedad. Pero tengo buenas noticias. La iglesia comenzó a despertar en el nivel apostólico y profético en este tiempo. Y nadie podrá enfrentarse a una iglesia que ejerza los 5 ministerios. Y yo le doy gloria a Dios por este ministerio internacional a Nueva Jerusalén, que se mueven los 5 ministerios. Y en esta casa
Dios ha levantado ministerios. Tenemos buenas maestras. Tenemos evangelistas. Tenemos profetas, pastores. Y sé que el Señor tiene en este remanente nuevos ministerios que se están engendrando, nuevos ministerios que van a resucitar. Dios me muestra y me dice que hay ministerios que están dentro de la cueva, que el Señor los va a despertar, porque Dios no te ha llamado para estar encerrado. Dios no te ha llamado para estar en oscuridad. Dios te ha llamado porque ha puesto un espíritu vivo dentro de ti, para que profetice, para que declare la palabra, para que restaure, para que levantes al caído, para que levantes a su iglesia, porque Cristo ha de venir pronto, a venir a buscar a su esposa, a venir a buscar a su amada, a su iglesia. Y a su nombre. Nadie podrá enfrentar a la iglesia de Jesucristo cuando se mueven los 5 ministerios. El ministerio apostólico tiene una visión grande, amplia, ya que el ministerio apostólico es el que abre camino, lleva a la expansión, en crecimiento y ensanchamiento. Y es el mismo Satanás usando como espadas a las iglesias religiosas para amputar el pulgar espiritual a estos ministerios. ¿Cuál fue el propósito del ministerio en Efesios capítulo 4, versículos 12 al 15? Número 1, repita conmigo: perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo con los 5 ministerios: perfeccionar a su iglesia. Número 2, repita conmigo: llevarnos a la unidad de la fe. Señor Jesucristo quiere que su pueblo crezca en fe. ¿Y cómo puedo crecer yo en fe, pastora? Oyendo la palabra de Dios, que es impartida a través de los 5 ministerios. Dice la palabra que la fe viene y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo voy a escuchar la palabra de Dios si me quedo en casa? Y se acabaron los amén. ¿Cómo puedo escuchar? ¿Cómo puedo desarrollarme en fe si no leo la Biblia a diario? ¿Cómo me puedo desarrollar en fe si no entro en una comunión y una intimidad con el Espíritu Santo de Dios? Por eso es que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero es a través de los 5 ministerios, de hombres y mujeres que imparten sabiduría de parte de Dios para perfeccionar a los santos. Número 3, repita conmigo: para llevarnos al conocimiento del Hijo de Dios. Cuando uno de los 5 ministerios se para en este lugar a predicar la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, va a traer conocimiento del Hijo de Dios a los hombres. Aquel que estaba en pecado y se le fue revelada la palabra, deja de pecar. Aquel que estaba apartado como el hijo pródigo y se le revela la palabra, Dios lo trae con lazo de amor, como vino el hijo pródigo, que los ojos fueron abiertos y volvió a los pies de Cristo a través del evangelista
o a través del profeta que dice, así dice el Señor, o a través de la unción apostólica que ministra o imparte una palabra, o a través de la palabra que trae un pastor. Amén. Lo lleva al conocimiento del Hijo de Dios. Número 4, repita conmigo: ayudarnos a ser transformados hasta ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso hace los 5 ministerios: llevarnos a alcanzar la estatura de Cristo, a caminar como Cristo, a vivir como Cristo, a dejar las cosas del mundo atrás, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. He aquí todas las cosas fueron hechas viejas, hoy las cosas son nuevas, a través de una palabra que marca, que sella, que levanta, que restaura, y que lo que está muerto recobra vida, a través de los 5 ministerios. Amén. Y número 5, para que no seamos engañados, repita conmigo, para que no seamos engañados por doctrinas falsas o estratagemas de hombres, porque hay muchos enseñando falsas doctrinas para extraviar al pueblo, dejándose usar por demonios. Dice que enseñanzas de demonios, lo dice la palabra de Dios, para extraviar al pueblo. Amén. Amén. Entonces, este es el propósito de los 5 ministerios que están en Efesios 4, 12 y 15. ¿Y hasta cuándo estarán esos 5 ministerios, pastora? Hasta que Cristo venga. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Amén. A vivir una sola fe, un solo espíritu, un solo Señor, y seamos un solo pueblo que hablemos un mismo lenguaje. Iglesia, la palabra de Dios es clara. El objetivo de nuestro llamado es hacer parte del cuerpo de Cristo. Es el ser edificado para convertirnos en su esposa cuando Él regrese. El único objetivo de los 5 ministerios es que la iglesia pueda ser preparada, equipada, perfeccionada para convertirse en la esposa amada para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo viene pronto. Iglesia, Cristo viene pronto. Iglesia, Cristo ya viene. Cristo está a la puerta. Cristo está cerca. Su venida está más cerca que nunca. Y por eso Dios está levantando los 5 ministerios. Por eso necesitamos que se activen los evangelistas, porque hay un mundo perdiéndose, hay almas perdidas que necesitan ser restauradas. Por eso aquella mujer, aquel hombre que tiene el llamado evangelístico y ahorita se siente como que ha menguado, como que las fuerzas no le dan, como que quiere avanzar y no puede, pues déjame decirte que la palabra de Dios dice: de igual débil fuerte soy, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que no estamos exceptos de estar débil, que no estamos exceptos de traer desánimo, que no estamos exceptos a pasar por proceso. Pero aquel que te llamó, aquel que tuvo misericordia de ti, de habiendo tantos hombres y mujeres, tuvo el privilegio de entregarte un ministerio, de decirte: ven mi buen siervo, toma de mi esencia, toma de lo que tengo para ti. Creo que todos
todos los ministros hemos pasado por desánimo. Creo que todos los ministros hemos pasado por cansancio, por problemas. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que Dios no rechaza un corazón contristo y humillado. Cuando reconocemos que es con nuestra fuerza no podemos, pero sí con su Santo Espíritu. Aleluya. Entonces necesitamos ministros de Dios, maestros, pastores, profetas, evangelistas, que nos activemos para este gran llamado que Dios nos ha hecho. Aquellos que sienten en su corazón el llamado ministerial que Dios les ha venido impartiendo, hablando. No necesitamos un altar para decir yo soy esto. Donde está la necesidad es donde se ve el llamado. Amén. No en un púlpito, porque cualquiera puede predicar en un púlpito, pero no cualquiera puede ir donde va la necesidad. Donde está la gente que necesita una palabra de fe. Donde está la gente que necesita ir a orar por los enfermos. Donde está la gente que necesita ser levantada y restaurada. Pero Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero también tiene que haber una disposición y un amor y una pasión. Amén. Amén. Y para esto cada día debemos ir madurando y creciendo en su conocimiento para llegar a ser como Él. Para llegar a ser como Él, porque no se trata de mí ni de ti, sino de Él que murió en la cruz y derramó su sangre. Entonces está claro que los ministerios estarán hasta el día que el Señor regrese por su iglesia. Y el enemigo quiere engañar a muchos. A muchos quiere engañar el enemigo. Dice que los apóstoles nada más eran cuando los que estuvieron con Jesús, los 12, que de ahí para allá no había más apóstoles. Y en este tiempo menos. Que solo lo que hay es puros apóstoles vivos que quieren vivir de la iglesia, de las ovejas que ni siquiera quieren trabajar. Y eso lo dice la palabra en Apocalipsis. Que probemos, ¿cierto, apóstol Carlos? Lo dice Apocalipsis capítulo 2. Sí, y dice que el Señor, en el libro de Apocalipsis dice que el Señor elogiaba a la iglesia de Efesios por haber reconocido a los falsos apóstoles, porque sí habían falsos apóstoles en las Biblias, en las Escrituras, y en este tiempo abundan más. Ahora hay un apostatitis, que ahorita todos quieren ser apóstoles, pero nadie quiere pagar un precio como apóstol. Son apóstoles sin tener a veces ni congregación. Sí, solo por dar cobertura para ver cuántas, y lo primero que te dice cuántos miembros tiene tu iglesia, y sacan cuenta para ver cuánto entra mensual, cuánto esto, cuánto aquello. Y es triste, y por eso la Biblia dice que por los frutos los conoceréis. Pero nadie quiere, hoy en día los ministerios quieren ser microondas. Hoy en día los ministerios quieren ser gratis, nadie quiere pagar un precio. Y la Biblia es clara cuando dice que el amor de muchos se enfriará. Mire, un ministerio apostólico es aquel que se siembra en un lugar, es aquel que funda obras, es aquel que se queda un tiempo determinado según el Espíritu le hable y le diga. Por eso es que el Señor me ha inquietado a traer esta enseñanza de los 5 ministerios para preparar al pueblo, porque dice que mi pueblo pecó por falta de conocimiento. Y a su nombre. Gloria. Después que Jesucristo murió, hubo más apóstoles. No solo los 12.
que anduvieron con él. Después de la resurrección, los 12 apóstoles del Cordero, estaba Matías, el que reemplazó a Judas, a Pablo y Bernabé, a Andrónico, a Junias, a Epafrodito, a Tito, a Silvano y a Timoteo. Y como decíamos ahorita que hay una fiebre de apostolitis, muchos se están levantando asegurando ser apóstoles, pero debemos probarlos. Y lo dice la palabra de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 2: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los han llamado y los has hallado mentirosos. El enemigo quería infiltrar falsos ministros. Y buscaba desvirtuar el valor de los verdaderos ministros. Muchos falsos apóstoles y profetas se han levantado engañando a muchos. Y la palabra de Dios es clara cuando dice: por sus frutos los conoceréis. Vemos en Romanos capítulo 1 versículo 5. Dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Pablo impactó las naciones a través del ministerio apostólico. Y los apóstoles tienen como sello el fruto que produce. Mateo 7:16 al 20. Y Primera de Corintios capítulo 9 versículo 2. Anótelo y lo lee en su casa, porque la hora avanza. El apóstol Pablo era muy claro cuando decía, porque de él dudaban. Como habían falsos apóstoles en esa época, de él dudaba porque él no estuvo con Jesús, él no caminó con Jesús, pero él dijo: para ustedes ciertamente no soy apóstoles, pero el sello de mi apostolado son vosotros en el Señor. En pocas palabras, yo no anduve con Jesús, yo no anduve con aquello, pero mi apostolado son ustedes, la iglesia que he fundado, las obras que he hecho con ustedes, la palabra que he sembrado en ustedes, el tiempo que me he sembrado, las persecuciones que he vivido, los procesos que he pasado por amor a ustedes. Ustedes son mis cicatrices, ustedes son el sello de mi apostolado. Y lo mismo puede decir el apóstol Carlos Silva: el sello de mi apostolado son ustedes, la iglesia que hemos fundado, las obras que hemos formado. Que no es que ha venido alguien, nos las dio, nos las cedió, deme cobertura. Nos hemos metido a pagar un precio, nos han tocado pasar necesidad en esos lugares. Estoy hablando de padecimientos, persecución. Los que iniciaron con nosotros, aquí está mi hermana, no había llegado todavía Nora, cuando mi hermana, testigo que el agua nos llegaba por aquí cuando llovía. Muchas veces nos tocó dormir en Villavarar y quedarnos dormidos en el altar. Y cuando venía a ver, tenía los sapitos montados encima. Varias veces se quedó ella con nosotros. Cuando fuimos para la Lechuga, nadie quería ir para allá. Lugares donde nadie ha querido ir. Aquí está la hermana Marisa, que durmió ese día allá con los amigos allá en el altar. Nos ha tocado estar en Caimarechico, La Rita, lugares donde nadie ha querido ir.
Y seguiremos llenos del Espíritu Santo nos diga que vayamos. Muchos quieren carretera, muchos quieren megas iglesias, pero nadie quiere pagar el precio en los barrios donde nadie quiere ir. En los pueblos donde nadie quiere ir. Y todos quieren, hoy en día quieren ministerio online. Si no hay carro para ir, no voy. Nadie quiere caminar. Recuerdo que de Villabaral varias veces nos vinimos a pie hasta acá, porque los carros no nos querían traer. Y nos tocaba cortar trocha de Villabaral por la Lechuga y venirnos hasta Monteoré. Y de Monteoré un alma misericordiosa nos traía hasta acá, hasta los plataneros. Y a veces. Pero nunca nos quejamos. Siempre con el amor y la pasión por las almas. Porque solo Cristo pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Los apóstoles operan en señales, imparten autoridad cuando hablan. Los apóstoles verdaderos establecen a Cristo y a la palabra de Dios como fundamento para edificar a la iglesia. Cuando alguien reconoce el ministerio apostólico en la vida de un ministro y lo llama de esa manera, recibe la bendición de parte de Dios. Y bien, si viene de ese oficio apostólico otorgado por el Señor Jesucristo. Y la bendición es impartida debido a la sumisión y a la autoridad delegada por Dios y el reconocimiento que otorga nuestro Dios. El que reconoce a un apóstol, el que reconoce a un profeta, honra, recibe de parte de Dios. Recibe recompensa de parte de Dios. Y cierro con esto. Característica de un apóstol. Y cierro con esto. Tiene carácter paternal. Es padre. Y ser padre es enseñar valores y principios. Ser padre es corregir, así no te guste, así te moleste, así no te agrade. Porque el padre que ama al hijo lo corrige. Tiene carácter paternal, ama, tiene paciencia, levanta, restaura, no condena. Y a su nombre. ¿Cuál es la función del apóstol? Fundar iglesia, levantar hijos ministeriales, desarrollando liderazgo, estableciendo doctrinas, desarrollando el orden de gobierno en la iglesia, como un general al frente del ejército. El apóstol tiene el don sobrenatural de administrar, el cual aparece en 1 Corintios 12:28. El apóstol tiene la habilidad de todos los dones del ministerio. El apóstol hará la obra de evangelista, salvar almas. Él hará la obra de maestro, enseñar y afirmar a las almas. Él hará la obra del pastor, pastoreará a las almas durante un tiempo determinado.
Y con esto cierro. Al estudiar la vida del apóstol Pablo, notamos que él dijo que nunca edificó sobre fundamento ajeno. Él se esforzó en predicar el evangelio donde Cristo no había sido predicado. Romanos 15:20. Él siempre se quedaba en un lugar durante 6 meses, 1 año, 3 años, 3 meses. En la isla de Malta duró 3 meses. El tiempo que el Espíritu Santo le determinara. Pero se quedaba el tiempo suficiente para afirmar a las almas en la verdad y después se mudaba a otro lugar. Alguien por ahí le escuché decir, ya no es como antes. Ya los pastores Carlos y María ya no son como antes. Ya uno no los puede tener ahí todo el tiempo como antes. Ahora paran aquí, paran allá, paran acá. Yo también a veces quisiera estar como antes, en un solo lugar. Pero yo no fui la que elegí este llamado. El llamado me lo hizo Él. Y yo voy para donde Él quiera llevarme. Y si a Él lo llevan para allá, yo tengo que ir atrás de Él porque soy su ayuda idónea y su escudero. No lo puedo dejar solo. Porque somos uno en el Señor. Por eso es que el ministerio es algo serio. Porque cuando Dios te llama para algo, y si te dio esa responsabilidad es porque sabe que tú puedes hacerlo. Independientemente de lo que sea, Él te dará la capacidad y la fuerza para hacerlo. Amén. Amén. Así que yo creo que no me avisaron, el pastor Carlos esperando que me haga señas. Ya. Ok. Esperando que me hicieran señas. Yo, bueno, no me hacen señas, yo aprovecho. Dejamos esta enseñanza hasta aquí. Creo que si hay alguna duda, usted puede preguntarle al pastor Carlos, a mí cuando finalicemos. Pero esto es todo lo que el Espíritu Santo trajo acerca del primer ministerio, que es el apóstol. Amén. Ministerio apostólico. Viene el ministerio del profeta, que es muy importante que usted sepa. Pueden pasar los adoradores, sepan que es un profeta. Amén. Que hay diferencia entre el ministerio profético y el don profético, que hay que saber canalizar el don. Luego viene el ministerio de evangelista. Eso lo va a dar esa enseñanza el evangelista de la iglesia. Luego viene el ministerio del pastor, que lo va a dar el pastor Aarón, el ministerio del pastor. Y viene el ministerio del maestro, que lo va a dar la maestra de la iglesia. Amén. Les digo con anticipación para que se vayan preparando. Dios les bendiga y Dios les guarde, y brindan un fuerte aplauso al Señor.